Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de un viernes de locos. Esta es una película de Walt Disney Pictures que fue estrenada el 6 de agosto del 2003. Su presupuesto fue de $20 millones y logró recaudar más de 160 millones. Esta película es protagonizada por Lindsay Lohan, que la habíamos visto anteriormente en Juego de Gemelas. Recordemos que aquella película es un remake de una versión del año 1961, y resulta que esta película también lo es, pues la primera versión de esta fue en 1976, y ambas versiones están basadas en una novela infantil publicada en el 72. En la versión original, el papel de la adolescente fue interpretado por Jodie Foster, así que el productor de esta nueva versión intentó que la actriz interpretara en esta ocasión el papel de la madre, pero ella no aceptó, así que al final el personaje de la doctora Coleman se le dio a Jamie Lee Curtis. Algunas de las fotos que nos muestran al comienzo son fotos reales de la actriz Jamie Lee Curtis con su hija verdadera. Sé que es loco pensar en él, pero no puedo evitarlo. ¡Jay! ¡Jay! ¡Largo de mi cuarto! Uno de los amigos del hermano de Anna es interpretado por Caden Boyd, un joven actor que seguramente recordaremos por las aventuras de Shark Boy y Lava Girl. La fecha en la que se estrenó la película original justamente cayó un viernes. Lamentablemente esa casualidad no ocurrió con esta película, pues cayó el día miércoles. Sí, así es, bien atravesada. Durante el rodaje, cuando Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan se conocieron, Curtis le preguntó a Lohan que cuál gemela había interpretado ella en Juego de Gemelas, sin saber que Lindsay Lohan realmente había interpretado ambos personajes. Originalmente se quería que la famosa cantante Gwen Stefani apareciera en algunas escenas como amiga de Anna, pero lamentablemente esto no se pudo. El actor Mark McClure, que interpretó al amor imposible de Anna en la película original, tiene un breve cameo en esta nueva versión, como un repartidor. La portada del libro de la doctora Coleman hace referencia a una de las ediciones del libro del cual está basado la película. La esposa del director de la película tuvo una pequeña participación en esta cinta. Ella interpreta a la entrevistadora. Doctora, cuéntenos de su libro. Bueno, yo lo hice. En algunas películas o series de televisión se le suele cambiar el nombre o símbolo a las marcas que son muy conocidas en el mundo real. Esto se hace ya sea para evitar publicidad directa o simplemente por parodia. Un claro ejemplo de eso podría ser este capítulo de Drake y Josh, en el cual aparece una televisión marca Yatsubishi, que es una parodia de la marca Mitsubishi. ¿Y ahora qué tiene que ver eso con esta película? Pues que aquí intentaron hacer eso con la marca Sony, pero al parecer era muy difícil inventar un nuevo nombre, así que dijeron, ¿saben qué? Vamos a quitar la S y la Y, quedando como resultado un televisor de la marca ON. Para la escena del concierto, el guitarrista estadounidense Amir Derak le dio instrucciones a Jamie Lee Curtis sobre cómo ella debería tocar la guitarra. Y por cierto, ese guitarrista aparece en la película. En la escena final, cuando Anna y Jake están bailando, se ve a una mujer que mira en dirección a la cámara. Esta es la madre real de Lindsay Lohan. Y muy cerca de allí también vemos al director de la película, que tampoco aguantó para hacer su cameo. Muy bien, en esta curiosidad haremos un recorrido por algunas series de nuestra infancia. Y es que la temática de cambio de cuerpo nuevamente se hizo tan popular con esta película que se le comenzaron a hacer muchas parodias o referencias en distintas series. Por ejemplo, en Las Chicas Superpoderosas hubo un capítulo donde se podía ver en el cine una película titulada Freaking Friday, una clara referencia, ya que el episodio trataba de cambios de cuerpos.
En un capítulo, Brandy y el señor Bigotes discuten más de lo normal, así que ven a una terapeuta, la cual les recomienda que cada uno se ponga en los zapatos del otro, y pues como que lo toman muy literal. El capítulo se llama Un martes de locos. En Kappa Mikey hubo un episodio llamado Un lunes de locos, en el que dos personajes cambiaron de cuerpo. En Jake Long, el dragón occidental, Jake cambia de cuerpo con su hermana mediante un espejo mágico. Lo mismo ocurre en un capítulo de Lizzie McGuire, donde ella y su hermano cambian de cuerpo. Por supuesto, no podemos olvidar a los hechiceros de Waverly Place y al conocido hechizo con el que Alex y su madre cambian de cuerpo. En A Todo Ritmo ocurre algo muy parecido a lo de Lizzie McGuire, pues Sissy cambia con su hermanito. En Jessie, varios de los personajes cambian de cuerpo debido a una campana mágica. Y en Austin y Ally también ocurre algo parecido en el capítulo titulado Freaky Friday and Fiction. En fin, la verdad es que hay una gran cantidad de series que quisieron abordar esta temática en algunos de sus capítulos. Y es que ciertamente es un tema bastante interesante, que si se desarrolla bien puede llegar a ser algo muy entretenido. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Cristina, Alexandra, Misael, John Harry, Luis Manuel y Ángelo Hernández. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.